Hola, buenos días amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en el tiempo de la espada y la pluma. Y hoy tenemos a un escritor que hoy por hoy todavía no lo habíamos entrevistado. Siempre tiene que haber alguien nuevo, no vamos a repetir siempre los mismos, aunque ya después de más de 6 años, pues el programa a veces pues quedan esas repeticiones, pero suele ser porque tenemos siempre grandes autores de historia que nos acompañan. Y hoy tenemos a un profesor universitario que ha hecho un profundísimo estudio y además de profundísimo, bueno, yo me he quedado sorprendido de todos aquellos textos, tanto de tipo didáctico como de otro tipo de fuentes, que acompaña a su trabajo. Y bueno, yo no estoy aquí para hablar yo, sino para darle paso a nuestro autor. Buenos días, Alejandro Quiroga, ¿qué tal estamos? Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Alejandro Quiroga ha hecho este libro, de todas maneras ya sabéis que yo luego en el vídeo lo pongo y en el anuncio de la página web nuestra y tal, la portada y alguna cosa más. Y bueno, pues Alejandro Quiroga es politólogo, es historiador, es doctor en historia, por lo que yo sé, y luego además es un hombre que ha viajado, lo cual es muy importante. Yo siempre he pensado que los geógrafos y los historiadores, tanto unos como otros, o viajan o están hablando de oídas. Y creo que Alejandro es un hombre que se ha movido fuera de España, ¿no? Sí, vamos, de hecho la mayoría de mi vida profesional la he desarrollado en el Reino Unido y desde hace un par de años pues tengo la suerte de haber vuelto a España. Echabas de menos las tapas y las cervecitas en la Plaza Mayor, ¿no? No solo eso, echaba de menos otras cosas. También es verdad que afortunadamente en estos tiempos tenemos una concepción muy regionalizada de Europa, es decir, que coger un avión desde el Reino Unido a España pues es una cosa muy fácil y afortunadamente se podía hacer muy a menudo, de tal modo que, bueno, estaba fuera, pero tampoco muy lejos. Ya sé que he sido muy tópico, pero es que a todo el mundo que le pregunto, oye, y cuando vuelvas a España o cuando todo el mundo me habla de lo que te he dicho, porque en el fondo los españoles, igual que los británicos o que cualquier otra nacionalidad, pues tenemos nuestras manías. La manía de los españoles es la cervecita y la tapa del mediodía, eso es sagrado casi. No a todo el mundo, pero sí a la mayoría. Pero no estamos aquí para hablar ni de cervecitas ni de tapas, sino para hablar de una época convulsa de la historia de España, una época que sirvió de paso de una monarquía un tanto extraña, basada en que dos partidos políticos pues se alternasen en el poder, a una república, que fue prácticamente lo siguiente que vino. Y es una época convulsa como tal y con muchos protagonistas. Y ahí viene mi pregunta, ¿por qué te metiste en este charco? Porque hablar de esto es un charco muy gordo, no solo por lo que cuentas, sino porque creas odios y pasiones en un sentido y en otro hacia ti. Sí, bueno, realmente llevaba bastantes años trabajando cuestiones sobre la dictadura de Primo de Rivera por un lado y por otro pues toda mi carrera profesional la he dedicado a estudiar cuestiones de identidades nacionales y de nacionalismos que ya de por sí pues son unos charcos muy grandes que levantan pasiones por definición porque tocan a las emociones y además está vinculado con ideologías políticas de tal modo que, bueno, digamos que el trabajar una biografía sobre Miguel Primo de Rivera era en cierto modo un paso lógico a algo que venía haciendo, que era trabajar sobre la dictadura en sí en los últimos 20 años, de tal modo que bueno, es un charco, lo entiendo, pero es un charco donde me siento medianamente cómodo y además
que no había una biografía contemporánea de Miguel Primo de Rivera y bueno, pensé que era el momento para sacarla. Hablas de dictaduras. El siglo XX es, yo creo que un poco el siglo de las dictaduras, porque no hay país que se precie casi, salvo raras excepciones, que no haya tenido uno de estos líderes carismáticos que acaban confundiendo unas cosas con otras y acaban siendo dictadores. El romanticismo es quizá la piedra angular sobre la que se crea todo este tema. Bueno, hay claramente la idea del caudillo nacional, es una idea generada en el siglo XIX, pero la dictadura de Primo en particular es una dictadura muy del periodo de entreguerras y es una dictadura muy europea, en el sentido de que en muchos sentidos marca el camino a lo que va a venir en otras dictaduras posteriores del periodo de entreguerras. Y una de las cosas que sí señaló bastante en el libro es precisamente la inteligencia de Miguel Primo de Rivera a la hora de saber leer la situación política europea después de la Primera Guerra Mundial, de tal modo que es una dictadura, por decirlo así, muy de años 20, y es una dictadura que solo cabe entender después de las grandes convulsiones a las que llevó la Primera Guerra Mundial. Sí, porque no es la única dictadura, como tú bien has dicho, sobre todo en países nuevos que aparecen tras la Primera Guerra Mundial, pues casi se pone de moda. Sin embargo, España no intervino directamente, sí indirectamente, pero no directamente en esa Primera Guerra Mundial. Fue un país teóricamente neutral y incluso esa neutralidad se vio forzada por el asesinato de un presidente del Consejo de Ministros, como tú recordarás, en la puerta de una famosa librería que había en la Puerta del Sol. Parece mentira, pero algo tan tonto como mirar un escaparate de una librería pudo cambiar el destino de España, ¿no? Tú dices que hablamos de dictaduras, ¿no? Pero la historia que yo he conocido, la historia que yo estudié hace ya algunos años, porque como verás, no es que ya peine canas, es que no tengo casi ni canas, pues nos la retrataba siempre como una dicta blanda más que una dictadura. Sí, fundamentalmente es por el contraste con la dictadura franquista, ¿no? Pero son dictaduras que a nivel, digamos, de análisis socioeconómico se entienden de un modo parecido, es la Europa de entreguerras, pero donde yo creo que hay que hacer una diferenciación muy importante, que es los años 20 no son los años 30. La dictadura de Primo es una dictadura que surge contra ese régimen de la Restauración, por lo tanto no surge contra un proceso de una república democrática, y entonces es muy distinta. La dictadura franquista surge de una guerra civil. Las legitimidades son distintas, la naturaleza del régimen es distinto, de tal modo que yo creo que aunque podemos enmarcarlas claramente en la Europa de entreguerras, son unas dictaduras muy distintas. Y es dicta blanda en tanto en cuanto, comparado con las dictaduras de los años 30, no solo la española, sino también, por supuesto, la alemana o la austríaca de Dollfuss, pues claro, no palidecen, ¿no?, en cuanto a la violencia y en cuanto a la represión, pero por otro lado, claramente es una dictadura muy de años 20, muy parecida al proceso dictatorial italiano, por ejemplo, ¿no?, que a veces nos olvida, pero Mussolini no entra a gobernar como un dictador, sino que va construyendo de un modo paulatino la dictadura fascista, ¿no? Un Pilsudski en el caso de Polonia, también de la dictadura búlgara, son dictaduras, o la de Horthy en Hungría, son dictaduras contrarrevolucionarias que no tienen los niveles de violencia, obviamente, que va a tener en las dictaduras de los años 30 posterior. Entonces, hay que intentar hacer un poco una diferenciación entre los años 20 y los años 30, porque la naturaleza de las dictaduras es distinta. Quizás esa visión de las dictaduras
que tú me acabas de hacer está influenciada por ese paso del tiempo que tú has tenido en el Reino Unido? Porque claro, no se ven las cosas igual, quizá para alguien como yo, que vivo aquí en Madrid y que he tenido una formación precisamente en la misma universidad que tú estás ahora, en parte, no total, pero sí en parte, igual que lo puede ver alguien que ha tenido una formación en una universidad británica y que a lo mejor, digamos que, como se dice vulgarmente, se ha criado a los pechos de gente como Preston. Bueno, claro, siempre las interpretaciones que tenemos del pasado no dejan de ser, obviamente, un diálogo entre las fuentes primarias y secundarias de ese pasado y las circunstancias en las que vivimos cada uno y donde nos hemos criado cada uno. No hay ninguna duda, claro, que el contexto en el que vivimos nos marca una gran diferencia, ¿no? entre cómo vemos el pasado. Yo creo que la cuestión al final es intentar ser lo más objetivos posibles dentro, digo, de estos marcos de contextos de la vida de cada uno, y luego lo más honrado con las fuentes que nos encontramos e intentar hacer los análisis que salen. Quiero decir, no intentar ir con unas ideas muy preconcebidas y, bueno, pues al final ser honesto con lo que uno encuentra. Muchas veces, yo también se lo digo a mis alumnos y a la gente que superviso las investigaciones, los doctorandos, casi es bueno que las ideas que tenemos al principio de una investigación no acaben por confirmarse, ¿no? Que por el camino nos encontremos otras cosas que realmente no sean lo que estamos buscando. No, pero claramente donde se forma uno y cómo se forma uno. Tengo formación, hice la carrera en España, luego estuve en Estados Unidos y hice el doctorado en el Reino Unido, ¿no? Entonces también estuve en Dinamarca durante la carrera. Bueno, está claro que vamos recogiendo de todos los sitios y luego pues esto tiene una influencia en nuestras visiones, claramente sí. La verdad, yo he estado viendo, has hecho, el libro tiene las páginas que a mí me gustan los libros de 300 o menos. Este tiene muchas más, pero porque aportas muchísimo material. Es decir, el libro en sí tiene ese alrededor de 300 páginas que a mí me gusta, y luego aportas un montón de material que hace que tenga muchas más. Pero claro, no lo podemos considerar como libro como tal. Me ha gustado esa división, a mí personalmente me ha gustado esa división que haces de la vida, primero de la vida del propio dictador, de Primo de Rivera, y luego una segunda parte, digámoslo así, en el que hablas ya más de ideologías, hablas más de acciones, hablas más de situaciones, y me gustaría saber por qué has hecho este planteamiento, es decir, por qué hay una primera parte en la cual hablas de momentos clave o épocas clave de la vida de Primo de Rivera, y por qué luego te dedicas a hablar de esas cosas como puede ser por la nacionalización o puede ser la propaganda, todo este tipo de cosas, en lugar de como otros autores que lo enmarcan todo junto, es decir, de tal a tal fecha y hay todo lo que entre en esa fecha. Ya sé que es una pregunta muy rara, pero yo es que soy muy raro. No, tiene toda la lógica. Digamos que la biografía combina una estructura cronológica con una estructura temática. Y entonces, digamos, tiene una introducción donde se explica la metodología y el enfoque que se da y las partes del libro, y luego empiezo de un modo cronológico, y una vez, digamos, que he cubierto hasta el final de la dictadura, hay una serie de aspectos que me parecieron especialmente interesantes, que es, como bien comentabas, la cuestión propagandística y la cuestión de la nacionalización de masas, que creo que merecían un capítulo aparte y que se podían estudiar de un modo aparte, porque además ahí entran otra serie de temas importantes, como cuestión de masculinidades o cuestión de cómo se producen los estereotipos nacionales, y creo que con eso se podía explicar mucho. Y luego al final lo que hago es retomar la cuestión
de la cronología para ver el final de la vida de Primo de Rivera. Y finalmente hay un capítulo donde se repasa no solo cómo se ha contado la dictadura desde el punto de vista de la historiografía en sí, sino también vinculado a la memoria colectiva de lo que es la dictadura. Un poco lo que comentabas antes, pues que lo habías visto normalmente como una dicta blanda, ¿no? Pues este tipo de cuál es un poco la idea que ha quedado en el imaginario colectivo de la dictadura, o que no ha quedado, porque también esa es otra, ¿no? Sin ninguna duda, pero además es que Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, es muchos Migueles Primos de Rivera durante su vida. Tiene una parte, digamos, que va cambiando a nivel ideológico y a nivel personal, como nos pasa también a todos, ¿no? Hay una evolución, y una de las cosas en las que quizá uno no tenga que caer a la hora de escribir una biografía es intentar encontrar continuidades en la vida del personaje que biografiamos donde probablemente no las haya, ¿no? Pues es una persona profundamente contradictoria como lo somos casi todos los seres humanos. Dicho esto, no cabe duda de que sobre todo, más que su padre, su tío, Fernando Primo de Rivera, es la figura determinante, no solo porque le ayuda en su carrera militar o hace la carrera militar de la mano de su tío, sino también porque tiene una profunda influencia a nivel ideológico. ¿Quién es Fernando Primo de Rivera? Pues Fernando Primo de Rivera y Sobremonte es, entre otras cosas, uno de esos militares liberales de los que hablabas, que con el tiempo se mantiene fiel al liberalismo de la Restauración, pero cada vez se hace más conservador. De tal modo que a la altura de 1921, es una de las cosas que hemos podido encontrar en el libro, ya escribe Alfonso XIII planteándole algo parecido, aunque no abiertamente, a una dictadura, o por lo menos un gobierno fuerte, algo que se llamaría posteriormente un gobierno de concentración nacional, ya se lo propone. Entonces, no hay duda de que él es, en muchos casos, el producto, tiene una influencia muy directa de su tío Fernando. Sí. Hemos hablado de concentración nacional. Eso me abre un camino porque existe la visión. Yo he visto esas interpretaciones en otros trabajos y en otras obras en las que se habla de que hay momentos dentro de esa dictadura de Primo de Rivera en la que, bueno, pues existe una concentración de diferentes ideologías. El Partido Socialista o el Sindicato Socialista, por ejemplo, hay momentos en los que, digamos, mantiene un entente cordial con el propio Primo de Rivera y le facilita las cosas, y el propio Primo de Rivera se acerca al socialismo. ¿Esto se pueden considerar bandazos? ¿Se pueden considerar matrimonios ocasionales de interés? ¿O realmente era necesario y era conveniente hacerlo? Bueno, en cierto modo la última parte sobre la conveniencia, ahí cabría el preguntarse para quién es muy conveniente, desde luego, para la UGT más que el PSOE, porque el acercamiento y la integración está más vinculada a la UGT de Largo Caballero, pero bueno, en cualquier caso al movimiento socialista en general. Los socialistas creo que tienen bastante claro que a la mano tendida de Primo de Rivera hay que decirle que sí, para proteger a la organización, también para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, pero sobre todo porque están compitiendo con la CNT y con el movimiento anarquista, y entienden que es una oportunidad muy buena para mejorar sus números y sus afiliados. Primo, yo creo que él entiende, por lo menos a la altura del año 23, y mientras dura la colaboración, que es bastante amplia, por lo menos hasta el año 27, yo creo que Miguel Primo de Rivera lo que tiene en mente es intentar cooptar en la medida de lo posible al movimiento obrero. Tiene muy claro que con el anarquismo solo cabe la represión,
pero también tiene muy claro que hay una parte del movimiento obrero que él cree que puede integrar en el sistema y lo intenta. Y bueno, pues con un éxito relativo, tampoco hay que hacer una lectura desde el primo riverismo especialmente negativa, porque en un principio hay una entente cordial, como anunciabas, disminuye clarísimamente el número de huelgas y el movimiento socialista, pues bueno, pues está un poco a la expectativa, de tal modo que bueno, no sé si necesario o conveniente, eso dependerá un poco de para quién, pero desde luego que funcionó hasta el año, yo diría hasta el año 27, en el ámbito de la UGT y en el ámbito gubernamental funcionó bastante bien, sí. El personaje ha estado considerado durante mucho tiempo por mucha parte de la sociedad el responsable de una modernización del país. Es decir, se le han achacado las carreteras, los ferrocarriles, las presas necesarias para regadíos o para la electricidad. Y mi pregunta sería, tú que has averiguado eso con más seguridad, ¿es más populismo o verdaderamente había un interés en la modernización del país? Es decir, ese patriotismo del que hacía gala Primo de Rivera es verdaderamente real, es un hombre que se preocupaba por el pueblo. Yo creo que en líneas generales sí. Tanto el proceso de modernización creo que es innegable, que hay un interés de modernizar el país desde arriba. Y la expansión, por ejemplo, de la escuela pública es algo clarísimo y se produce de un modo muy rápido, mejoras también en el ejército y también en las infraestructuras, ¿no? Otra cosa es que esto, sobre todo a la hora de crear pantanos y regadíos y casas baratas, por ejemplo, que son procesos de modernización, es decir, ahí claramente hay un interés porque las clases populares vivan mejor. Otra cosa es que el flujo de dinero del Estado a las empresas privadas, en el caso a veces de las casas baratas, en el caso de las construcciones de obras públicas, diese paso a casos de corrupción dentro del gobierno y sobre todo a nivel también de los escalafones medios de la administración. Pero yo no tengo ninguna duda de que Primo quería modernizar el país y quería que los españoles vivieran mejor. Otra cosa es a lo que puede llevar eso, pero en ese sentido yo creo que no hay ninguna duda del interés que tiene por modernizar y que esa modernización sea una mejora de la vida de todos los españoles, incluyendo las clases bajas, sin duda. Nos estamos quedando sin tiempo y tengo muchas preguntas, pero hay una que me interesa especialmente y creo que le va a interesar a las personas que van a escuchar tus palabras, y es el tema del hombre, porque al final Miguel Primo de Rivera es un hombre y luego además tiene un tema muy curioso, que es, él era un hombre casado que había tenido unos hijos, uno de ellos es ahora motivo de polémica, por el tema de la memoria democrática y bueno, pues el tema radica en que este hombre se queda viudo, por lo que yo sé o por lo que yo he leído, porque yo no estaba presente, pero entiendo que es un hombre que esa viudez y el tener una serie de hijos que pues cuida a un familiar suyo, influyó esa viudez en una actividad como persona que en esa época a lo mejor se podría considerar un poco escandalosa, a la par que la del propio rey, porque no hace muchas semanas que puse yo aquí al autor de La Realeza, que es un libro que está dedicado a las películas porno que hizo Alfonso XIII. Yo creo que si bien Miguel Primo de Rivera, como viudo que era, pues podía tener una vida, digamos, más desahogada, dentro del corsé de esa época, porque la época tiene mucha tela, pero
¿Eso influenció para algo en su manera de ser, en su manera de dirigir el país desde la máxima dictadura que él tenía? Bueno, a mí me interesaba desde un principio alejarme un poco de la figura un tanto caricaturesca del personaje como bebedor y mujeriego y jugador, porque entendía que eso nos impedía ver otro tipo de caracteres dentro del personaje, ¿no? Dicho esto, es verdad que, y esto sí parece por las fuentes que he podido consultar y por sus propios biógrafos, propios amigos, que tenía un problema serio con el juego. La cuestión del alcohol no está nada clara, yo por lo menos no la tengo tan clara, sí fumaba muchísimo. Y además lo que apuntabas del primo mujeriego, bueno, él mismo reconoce que es muy mujeriego antes de casarse con Casilda Sáenz de Heredia y después, y no fue especialmente problemático, es decir, hay por ejemplo las memorias de Pilar Primo de Rivera, de su hija, ella dice que bueno, que su padre es un hombre de 30 y muchos años que se va a París a hacer unos cursos de unos estudios, a cursar estudios allí como militar, y que es normal que las mujeres francesas pues se sientan atraídas por un hombre alto y de ojos claros y guapo. Es decir, la propia familia un poco no le dan mucha importancia a esto. Yo creo que a la hora de dirigir el país, esto no fue algo especialmente significativo. Lo único donde sí podemos intentar encontrar algo más, alguna explicación más a la hora de ver por qué Primo toma en ocasiones decisiones arriesgadas políticamente, es vinculándolas con su pasión o su afición a jugar. Es decir, él toma a veces posturas muy arriesgadas que en cierto modo, si uno sabe que es aficionado al juego, pues es relativamente sencillo ver el por qué puede tomar este tipo de decisiones sin jugar excesivamente a ser un psicólogo, porque uno es historiador y ya tiene bastante, pero como para jugar a psicólogo. Pero en ese sentido sí, pero yo no creo que fundamentalmente la manera de comportarse a nivel, digamos, su vida privada tuviese mucha proyección a la hora de dirigir el país. Hemos hablado antes, y te va a extrañar, hemos hablado antes de la librería San Martín, que estaba en la Puerta del Sol, que tú la habrás conocido seguramente, ¿no? Entonces yo bajo por la calle Carretas, giro a la derecha y me encontraría, si no hubiese era un de comida rápida, me encontraría la librería San Martín, y entonces vería en el escaparate, en un anaquel, este libro. Y yo le pregunto a alguien que creo que conoce bien el libro, ¿verdad? Le pregunto a alguien que conoce muy bien el libro, ¿por qué razón yo tengo que comprar ese libro? ¿Por qué entiendo que ese libro me va a ayudar a conocer a ese personaje? Bueno, porque es un libro que pretende no solo dar a conocer uno de los personajes fundamentales de la España del siglo XX y probablemente el líder nacional que peor conozcamos de ese siglo XX, desde luego creo a nivel de presidentes del gobierno, pero además porque el libro pretende explicar también una época y una manera de funcionar dentro del marco europeo. Y en ese sentido creo que el libro, más allá de las fuentes y de la suerte que hemos tenido de poder utilizar documentación inédita, pero más allá de eso porque ofrece una interpretación nueva de un personaje un tanto desconocido, pero un personaje tremendamente inteligente y un personaje tremendamente rico en todos los aspectos. Bueno, pues la verdad es que me he quedado muy sorprendido porque con lo poco que yo he leído del libro pensaba otra cosa del autor, y sin embargo me ha sorprendido muy gratamente la magnanimidad por un lado y la neutralidad
por otro con el que el autor Alejandro Quiroga, que está aquí frente a mí a través de internet, pues me ha retratado el libro. La verdad, estoy sorprendido y admirado de esa neutralidad con la que creo, o por lo menos me has hecho ver que has trabajado el libro. Y bueno, pues lo que me gustaría es tener más cosas tuyas a mano. Lo que pasa es que para mí eres un desconocido, es la primera vez que por lo que sea una editorial me manda un libro tuyo, y debo de decir que francamente el libro es interesante y en algunos momentos chocante. Es decir, puede ser un libro que a los normales videntes, televidentes y oyentes de mi programa pues seguramente les gustará. Darte las gracias, Alejandro, y desearte toda suerte de buenos momentos con este y con futuros trabajos. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por la invitación, y un absoluto placer estar charlando hoy con vosotros. Alejandro Quiroga, autor de este libro que tengo en la mano, Miguel Primo de Rivera, muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, gracias.